Hola Adrián, ¿cómo estás? Qué gusto, querida compañera, un gusto enorme y un gusto saludar a todos los compañeros. ¿Cómo están, compañeros y Adrián, compañeras? ¿cómo estás? Hola, Muy Adrián. bien, muy bien, muy bien. Loco pero acostumbrado. Bueno, Bueno, nosotros solemos arrancar y después se sigue sumando los compañeros, Adrián, porque has visto, encontrar un horario que sea el óptimo para todo el mundo es algo imposible. Sostenemos este espacio de formación y discusión política con mucho gusto y con mucho compromiso militante, y cada uno se va sumando a la medida que puede. Así que si a vos te parece bien, estaríamos arrancando. Yo solamente me excuso ya con vos y les he dicho ya a los compañeros que yo tengo una reunión a las 8:30, así que 8:20 saco mi sonido, me voy a buscar un taxi y bueno, lo que pueda los voy a seguir escuchando. Pero te agradecemos un montón. Quiero decirles, compañeros, que y agradecerle a la Sisi su gestión su conversación con Adrián. Adrián nos ha dado una gran mano el año pasado cuando estuvimos en la pelea para poder tener presencia en las elecciones de la capital, y ha sido un orgullo que él nos represente en esa presentación. ¿Ha visto? David contra Goliat. un honor totalmente mío y después uno ha visto cosas que lo han asombrado mucho, ¿no? De algún compañero que estaba hablando de llevar a la patria al preperonismo y que las relaciones laborales se manejaran por el Código Civil. No vamos a decir nombres, pero todos sabemos de quién hablamos. Totalmente. Bueno, es que Adrián, además de ser abogado, docente universitario, defensor de presos políticos, defensor de los compañeros, un compañero que no tiene miedo ni especula en su ejercicio profesional, y nos ha propuesto que su exposición hoy se refiera al Estado de Derecho, a la República, a la guerra judicial, a lo que ocurre hoy en la Argentina, en la relación esta que hay entre la política y el funcionamiento de la justicia, que es mucho más que la justicia que nosotros vemos que figura en las noticias de todos los días. La justicia es para tanta gente en nuestro país, y yo pienso mucho en las mujeres que tienen cuestiones con las cuestiones alimentarias, con las cuestiones de violencia, a veces con las cuestiones patrimoniales, a veces con las gestiones para el cobro de sus jubilaciones. O sea, cuando uno piensa las propias discusiones de medianería, que no son así tan importantes como la de Ucrania, pero que no ocurren en la vida cotidiana y en la que todos de alguna manera dependemos de qué pasa con esa justicia. Así que te agradecemos un montón, Adrián. Nos encanta que vos compartas con nosotros tus reflexiones, y a todos los compañeros que están siempre, agradecerles también. Un abrazo. Bueno, quiero agradecer las generosas palabras de Pimpi y hacer una pequeña rectificación. Miedo tengo, recontra tengo miedo. Y todos tenemos que tener miedo. Todos tenemos que tener miedo porque estamos todos en libertad condicional. A cualquiera, es terrible lo que está pasando. Estamos, el que tiene un muerto en el placar tiene que estar cagado de miedo, y el que no tiene un muerto en el placar, le meten un muerto en el placar. Cristina dijo en algún momento, el que tenga miedo que se dedique a otra cosa. Esa es una frase que se puede decir cuando vuelve el peronismo al gobierno. Si repara, es una frase que se puede decir, pero uno puede decir el que tiene miedo que se dedique a otra cosa, y nosotros seguir con un gobierno que llega al poder desde un frente del justicialismo, sigamos teniendo presos políticos que seguimos teniendo. Y que Luis Delía, Julio De Vido, Amado Vudú recuperaron la libertad porque los soltó el calendario. No lo soltó nadie más que el calendario, y Milagros sigue preso. Entonces, yo te agradezco mucho, Pimpi, ha sido muy generosa, pero quiero decirles que yo tengo miedo. No tengo ninguna gana de ser funcionario, tengo miedo que me hagan una causa, que me inventen una causa. Tengo la convicción que cualquier gobierno peronista, los cargos de director nacional para arriba terminan con 1, 2, 3 causas, y yo sé que no duermen de noche, que no viven la vida y pasan años, porque estamos hablando de gente
que está con causas desde la gestión del 2015, que terminó el 2015. Pasaron 7 años desde ese momento y no duermen de noche, el domingo no pueden comer los fideos tranquilos con la familia porque están pensando en las causas que tienen. Dicho esto, vamos a hablar, básicamente lo que vamos a hablar es de lawfare, ¿no? De guerra judicial, vamos a decirlo en criollo, ¿para qué usar términos foráneos? Guerra judicial, Plan Cóndor judicial, Plan Cóndor 2, que es la utilización de distintos actores de la vida social y política argentina, que distorsionan la voluntad popular, bueno, montones de cosas. ¿De qué es lo que estamos hablando? Servicios de inteligencia inventan una causa, arman una carpeta. Esa carpeta se la llevan a un periodista. El periodista hace la publicación en un medio hegemónico. Un miembro de la política se hace eco de esa denuncia y se inicia una causa penal en el fuero federal que termina con la doctrina Irursum, con la gente presa. Se distorsiona la voluntad popular porque, por ejemplo, todo el mandato de Julio de Vido fue desaforado y fue preso preventivo por una causa en la cual finalmente terminó desvinculado. Porque a Julio, la condena que tiene Julio es una condena injusta, pero ni siquiera es por los hechos por los cuales fue desaforado. El intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, acababa de llegar al gobierno y también no tienen fuero. Los intendentes lo metió preso también, ni siquiera Bonadío. En este caso, la Cámara con Irursum lo metió preso contra la voluntad del juez. Ahora les voy a contar un poquito esas causas del lawfare. Pero primero es eso. Lo primero es una noción de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de guerra judicial, lawfare, Plan Cóndor 2, Plan Cóndor judicial. Esto de utilizar el Poder Judicial y los medios de prensa para demonizar al enemigo político, anularlo, bloquearlo, meterlo preso. Y además generar ese miedo del que les hablaba yo recién. Esta no voluntad de querer participar en cargos públicos de relevancia. Y si nosotros, creo que no es una blasfemia decir que una víctima de estas mismas prácticas fue Jesucristo. Jesucristo fue víctima del lawfare. Inventar una causa y terminar crucificándolo. Si queremos ir más para atrás, tenemos también a Sócrates en esto, obligado a beber la cicuta. Pero si nos venimos un poquito más para acá, para nuestro país y más cerca en la historia, ustedes saben que en 1930 se produce el derrocamiento de Irigoyen. La prensa, hay tantos puntos de contacto. ¿Saben lo que decía la prensa? Que había lingotes de oro en las paredes de la casa de Irigoyen en la calle Brasil. ¿Les suena? ¿Les suena PBIs enterrados? No sé si puedo compartir pantalla. Necesito, no sé quién está de administrador. Si me permiten compartir pantalla, les muestro algunas fotitos. De lo que se hizo en la casa de Irigoyen, que ni siquiera era de él, la alquilaba. Irigoyen alquilaba una casa en la calle Brasil y cuando lo derrocan va un grupo de forajidos a romper las paredes buscando lingotes de oro. ¿Saben quién fue el principal testigo en las causas que se hicieron a Irigoyen? Su cochero. ¿Les suena la causa de los cuadernos? Hay muchísimos puntos de contacto. Y hay una obra muy interesante de Frondizi. A ver si puedo compartir pantalla. No,
No puedo comprar PlayStation. Bueno, les iba a mostrar algunas fotos de... Espérame, Adrián, estoy tratando de conseguir ese. Mirá, te cuento lo que tenés que hacer. Te vas a los Yo 3 sé lo que puntitos. tengo acá. Dale, bueno, dale. yo no soy la administradora. Bueno. No, En si la eso no era muy mañana. importante. No es muy importante, eran unas fotos de cómo quedó la casa de Irigoyen totalmente destruida buscando PBIces en las paredes, ¿no? Buscando lingotes de oro en las paredes. Es muy duro. Hay un libro de Frondizi donde él cuenta, también fue víctima de Lofer, Frondizi, y hace una referencia histórica con el dique San Roque. Hay una referencia histórica con el dique San Roque que le habían hecho creer a la gente que estaba hecho con materiales de segunda categoría, que el dique se iba a romper, que se iba a destruir. El dique sigue ahí. Y hubo el que construyó el dique, fue preso. Estuvo preso mucho tiempo porque lo que se buscó fue demonizar la obra del dique San Roque. Y siempre recuerdo que se cuenta, ¿no? Yo recuerdo haber estado en un programa de Mauro Viale donde era el aniversario de la muerte de Ilia o algo por el estilo, y lo sacan a Ricardito Alfonsín, ¿no? Lo sacan a Ricardo Alfonsín, que dice, y Mauro Viale le decía, tu papá nunca tuvo una denuncia por corrupción, y yo le hice acordar de un periodista independiente es INTHE pendiente, ¿no? En la pendiente, independiente, que era de ese canal en ese momento, Majul. Ustedes recordarán que Majul le inventó a Alfonsín una causa de lavado de dinero y de tráfico de armas con el banco BCCI y con Guy Faraón. O sea, nos olvidamos, pero que lo agradó muchísimo a Alfonsín eso, porque se lo hizo en pleno gobierno. Me parece que Eduardo se acuerda porque está poniendo cara de que se acuerda perfectamente de cuando hacía estas cosas el muchacho Majulito. Y esto no es algo exclusivamente de la Argentina. No sé si ustedes saben que en Ecuador hay una causa de los cuadernos. Ecuador tiene su propia causa de los cuadernos con la cual anulan a Correa, ¿no? Tienen una causa de los cuadernos, lo mismo, ni siquiera, digo, eso lo podía, en el siglo XIX, en el siglo XX, pero ahora hay internet, muchachos, hay televisión por cable, hay canales que son latinoamericanos, no la podés hacer igual, hacé otra cosa, hacé la causa de los cuadernos y la causa de los emails, hacé otra cosa, no hagan causa de los cuadernos en todos los países porque nos vamos a terminar dando cuenta, ¿no? Pero también Ecuador tiene su causa de los cuadernos. Y hay una frase que yo uso siempre, que es que nos mienten hasta cuando nos dicen la verdad. La prensa nos miente hasta cuando nos dice la verdad. Ustedes me dirán, no, Albor, nos miente cuando nos miente, y cuando nos dice la verdad, nos dice la verdad. Yo les propongo a todos ustedes, que yo los respeto mucho, son como franquicias y tal cual. Quiero que hagamos un juego. Les pido que hagamos un juego. Juanjo Velázquez, qué gusto verte, amigo querido. Perdón, a todos me da gusto verlo, pero a Juanjo recién lo reconozco ahora. Somos compañeros de estudios de la facultad. Vamos a hacer un juego. Les propongo que hagamos un juego. Yo les voy a decir 2 noticias. Si la noticia es buena, ustedes levantan la mano derecha. Si la noticia es mala, ustedes levantan la mano izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a imaginar... Discúlpame, ¿buena o mala con relación a qué? Ahí va. Si es verdadera o falsa. No. Si es una buena noticia o una mala noticia, nada más. Okay. Si les parece una buena noticia o si les parece una mala noticia. Imaginemos que sale en el diario una noticia que dice: según un estudio de la Unión Industrial Argentina,
el 23% de las empresas no tomará más mano de obra durante el año 2022. Si es buena noticia, levanta la mano, mala noticia, la mano izquierda. Acá tengo una izquierda, Beto solo levanta la mano, tengo otra izquierda, todas izquierdas, ¿no? Bueno. Otra noticia. Según un estudio de la UIA, el 77% de las empresas argentinas tomarán más mano de obra durante el año 2022. ¿Buena noticia o mala noticia? Buena noticia. Bueno. Las dos noticias dicen lo mismo. Si el 23% de las empresas no va a tomar más mano de obra, ¿qué va a hacer el 77%? ¿Ustedes se dan cuenta que lo que yo hice, que esto es lo que hace la prensa todo el tiempo, es exponer la realidad de una manera tal de generar en nuestras conciencias un estado de ánimo contrario al que debería generarnos? Nosotros nos tendríamos que poner contentos que el 23% de las empresas no va a tomar más mano de obra, porque el 77% sí va a tomar. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Hay una aplicación de las neurociencias a la comunicación y nosotros que nos creemos que nos comemos los pibes crudos, nos entran de manera imperceptible y hoy somos muy vulnerables porque antes, para saber lo que pensábamos, nos tenían que espiar. Hoy nosotros ponemos toda nuestra información en nuestras redes sociales. Y se hacen segmentación. Ustedes saben lo que ha sido Cambridge Analytica, que ha generado una distorsión en el electorado. A ver, la derecha llegaba al gobierno con los golpes de Estado. Y ahora se dieron cuenta que el último golpe de Estado fue tan sangriento, tan repudiado, que ahora la única manera que les queda para llegar al gobierno es ganar elecciones. Y aprendieron a ganar elecciones. Vamos a hablar un poco del Poder Judicial, porque es una de las patas del Poder Judicial. Que hay periodistas ensobrados no es ninguna novedad. Ahora, ¿cuál es el rol del Poder Judicial en todo esto? Porque el Poder Judicial ni siquiera necesita... Ahí está, ahora voy a poder compartir pantalla. Tenía preparadas las plaquetas de crónica y todo. Esta era la que les iba a mostrar. Tiene más punch cuando se muestra, ¿no? Ahí en vez de UIA puse IUA, ¿no? Imagínense esta noticia, uno lo toma como una mala noticia, pero en realidad es una buena noticia, ¿no? Lo que les decía recién. También, bueno, no tiene ahora sentido que vayamos a la foto de cómo quedó la casa de Irigoyen. Imagínense, pobrecito el dueño de la casa, pues Irigoyen alquilaba esa casa. Le rompieron todo, hicieron un desastre. Vamos al Poder Judicial. Vamos a hablar un poco del Poder Judicial. Todos escucharon hablar del fallo salomónico. ¿Se acuerdan del fallo salomónico? ¿Se acuerdan del fallo salomónico? ¿Quién hizo el fallo salomónico? Salomón. Por eso era el fallo salomónico. Dos mujeres se disputaban un niño recién nacido. En realidad habían nacido dos niños, uno murió, el otro sobrevivió. Dos mujeres decían que el vivo era el de ella. Y van y le llevan al rey este problema. Entonces el rey dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, como no puedo saber de quién es el hijo que sobrevivió, lo voy a cortar a la mitad y una parte le voy a dar a una y la otra parte a la otra. Una de las madres dijo que sí, la otra se tiró arriba para proteger al bebé. Ahí Salomón dijo, esta es la mamá, a esta la vamos a ejecutar por haber hecho falso testimonio, etcétera, etcétera. Ahora, Salomón estaba actuando como juez. ¿Ustedes se acuerdan el juez Salomón o se acuerdan del rey Salomón? Era el rey Salomón, pero el rey Salomón concentraba todas las funciones del Estado. Agarraba un palito, agarraba un palo, era el rey. Agarraba otro palo, era juez, agarraba otro palo, hacía las leyes, era legislador. Cuando nosotros hablamos de la división de las tareas del Estado, de lo que estamos hablando es de la República, esa palabra que tanto les gusta apropiarse
a estos muchachos que están en la vereda de enfrente. Pero ustedes fíjense, el problema que tenemos con el Poder Judicial no es de ahora. En el año 1205 le arrancan a Juan Sin Tierra la Carta Magna. Siempre, cuando son cosas de derecho lo decimos en latín, ¿no? Decimos las cosas en latín porque parece que tuvieran más onda si lo decimos en latín, ¿no? Nosotros somos un poco como Harry Potter, ¿no? Decimos indubio pro reo, pichín, y sale rayos de la lapicera. Decimos cosas en latín los abogados, bueno, entre otras cosas para cobrarle más caros a los clientes también. Pero la Carta Magna se la pudieron arrancar a Juan Sin Tierra precisamente porque no tenía tierra. Juan tenía que guerrear y no tenía plata, entonces los nobles de esa época le arrancaron un puñado de derechos. Entre ellos, la división de las funciones del Poder Judicial. ¿Y a quién le tocó el Poder Judicial? ¿A la plebe? ¿A los siervos de la gleba le tocó el Poder Judicial? El Poder Judicial le tocó a una aristocracia que casi 1000 años después, 817 años después de la Carta Magna, sigue siendo un órgano oligárquico. Nosotros tenemos oligárquico, endogámico, vitalicio. Ahora voy a desarrollar cada una de estas circunstancias. En el año 1916 se consigue el voto popular, ¿no? La ley Sáenz Peña, el voto obligatorio, secreto. ¿Era buena onda Sáenz Peña? Sáenz Peña dijo, qué barbaridad, la gente debería poder votar, la verdad, sufro todos los días pensando que solo un puñado de gente vota y nos votamos entre nosotros. No, la ley Sáenz Peña costó sangre. Para que hubiera una ley Sáenz Peña en 1916, a fines del siglo XIX tuvo que haber una revolución del parque. Era la época donde los radicales metían caño. En esa época no les parecía aberrante la violencia, etcétera, etcétera. Los radicales metían caño, estaba Irigoyen ahí, estaba Marcelo T. de Alvear. Carranza, ¿no? Cuando volaron la estación, los comandos civiles. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasó? Nos dieron la ley Sáenz Peña. Se generalizó el voto, cosí, porque iban a faltar unos cuantos años todavía para que votaran las mujeres. Pero Sáenz Peña nos dejó elegir presidente, vicepresidente, gobernador, intendente, diputados, senadores, concejales. Pero hay algo que no nos dieron. Hay algo que no nos dejaron elegir. Y es el Poder Judicial. El Poder Judicial no lo elige el pueblo. No solo no lo elige el pueblo. Si a nosotros no nos gusta un gobernante, a los 4 años votamos otro. Pero el que llegó a juez, va a ser juez toda la vida. Ustedes me dirán, no, Albor, hasta los 75. Después de los 75 necesita, de acuerdo a la Constitución, necesita un nuevo acuerdo del Senado para seguir siendo juez. Declararon la inconstitucionalidad de la Constitución. Los jueces declararon la inconstitucionalidad de la Constitución y Fait siguió en el cargo pasados los 75 años. Y uno puede decir, bueno, Fait ya era juez de antes de la reforma, bueno, es entendible. Pero no fue solo Fait. Hayton de Nolasco no entró después, no entró antes de la reforma del 94, entró después, entró con la gestión de Néstor y Cristina. ¿Qué es lo que hace? Plantea la inconstitucionalidad de la Constitución durante el gobierno de Macri, le dan la inconstitucionalidad de la Constitución, sigue en su cargo y 3 semanas después de que el gobierno de Macri no apela, sale el fallo de 2x1 para genocidas. No sé si les suena. Entonces tenemos un poder fuertemente oligárquico,
no llega cualquiera a ser juez. ¿Qué es necesario para ser juez? Hay que ser abogado. Y antes de que Perón hiciera gratuita la universidad en el año 49, no podía estudiar cualquiera. Y además, a la hora de elegir jueces, la carrera judicial es muy importante. Y ustedes saben, han escuchado la palabra meritorio, ¿no? ¿Les suena la palabra meritorio? El meritorio era un chico, una chica que terminaba el secundario y que se iba a trabajar 2, 3 años gratis a un juzgado hasta que se produjera una vacante y pudiera tener un nombramiento. Díganme, el hijo de qué pobre puede ir a trabajar 2 o 3 años gratis. Y además, ni siquiera es que yo podía ir, mira, terminé el secundario, quiero entrar de meritorio. No, vos tenías que tener un padrino para entrar ahí. Entonces, lo que tenemos es un poder judicial oligárquico, aristocrático, endogámico. ¿Por qué endogámico? Porque se casan entre ellos. Caminen por los tribunales de Comodoro Pi, van a ver los apellidos que se repiten. Van al 4º piso y encuentran el juez Canero del Tribunal Oral Federal 7, que ahora lo pasaron al Palacio. Van al 2º piso, se encuentran con el doctor Canero, que es el secretario del hijo. Van al 7º piso, se encuentran con el doctor Canero, que es fiscal. Ahora, antes compartían el auto, por lo menos ahora al padre se lo llevaron para el Palacio, así que, digo, los apellidos se repiten. Estaba hablando estaba esperando una audiencia, estaba hablando con un fiscal en un pasillo, me dice, soy el doctor. ¿Se está grabando esto? ¿Se publica después en algún lado? Bueno, no digamos... Solo en YouTube. Solo en YouTube, bueno, no importa. Ya uno va sumando amigos todos los días. Le podemos poner pip, pip. Le digo, como el juez de la casación, igual me cae muy bien este muchacho, ¿no? Como el juez de la casación de La Plata, es mi papá, me dice. Mirá, tengo muy grato recuerdo de tu viejo. Me dice, estaba hablando con mi señora, ¿no? Siempre tenemos discusiones con este tema, ella es defensora oficial. Muchacho, usen Tinder. Levanten en el colectivo, no puede ser que el juez de casación tiene un hijo fiscal que la esposa es defensora oficial. El juez y la jueza se casan y tienen juececitos que arrancan primero siendo oficiales notificadores y después van haciendo una carrera. Entonces, me tocó defender a una de las tuiteras perseguidas por el macrismo. A los dos, al muchacho que puso Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la federal. Tuvimos el gusto acá en el grupo que tiene actividad los días... Se me desconectó la cámara. A ver. Ahí está. Bueno, defendimos tanto a este muchacho como a Sterky. ¿Cómo era el nombre de Sterky? Mónica Sterky. Acá me pasan tengo apuntadores. Mónica Sterky, una docente. Ojo, Adriana, que estás desmuteada, Adriana. Gracias. No, por favor. Mónica Sterky, enojada, una docente universitaria de filosofía. Era la época cuando Macri recibió en La Rosada al carnicero que asesinó al ladrón que le había ido a robar, que lo apretó con el auto contra una columna de alumbrado, ustedes se acordarán. Entonces, Mónica pone un tuit que dice, Macri dice que podemos matar a los ladrones, así que podemos matar a Macri y a todos sus ministros. No está diciendo vamos a matar a Macri, le está diciendo ladrón a Macri. Le hicieron una causa por instigación a la violencia colectiva, le hicieron tareas de inteligencia, de todo. Cuando vamos al juzgado, nos toca el juzgado del juez Lijo, el que nombré hace un ratito. Entonces llegamos
secretario Canero, este que les contaba que el padre estaba en el piso de abajo, el hermano en el piso de arriba. Digo, mira, Canero como el juez del Tribunal Oral Federal 7. Es el hijo, me dice. Bueno. Empezamos a mirar la causa con Mónica. Prosecretario Vence. Vence como la jueza de San Martín, es el sobrino. Ahora es fiscal en la ciudad este muchacho. Macanudo, pero bueno, son familia judicial. Mientras estamos esperando, se asoma por la mesa de entradas un muchacho muy elegante, jovencito, dice, ¿quién viene por la causa tal? Y un abogado que estaba al lado mío dice, yo, estira la mano el muchachito y dice, mucho gusto, soy el doctor Cubría. ¿Le suena? Se viene Cubría, el otro Cubría en el Consejo de la Magistratura y el otro fiscal. La miro a mi clienta y le digo, este no es el juzgado del hijo, este es el juzgado del hijo. Son todos hijos de alguno acá. Entonces lo que tenemos es que además ganan salarios muy importantes. Yo no me, a ver, no me agravia que ganen plata. Yo quiero que todos los trabajadores ganen muy bien. El tema es cuando vos nunca tuviste que pelear por nada, cuando vos nunca sufriste ningún tipo de falencia, cuando vos no tuviste que luchar. Anda a explicarle a una persona que no sabe lo que es el hambre, que alguien robe por hambre. Anda a explicarle a alguien que aunque el país se prenda fuego, gana 1 millón de pesos por mes, que los ganan, y más, que estás cortando la calle porque querés un aumento salarial. Anda a explicarle a esa gente. Ahí a lo que me refiero es que ahí no necesitamos ni siquiera corrupción. No hace falta corrupción. ¿Por qué? Porque hay un tema ideológico. Estos muchachos son ideológicamente afines al antiperonismo. Tenemos, el Poder Judicial es fuertemente antiperonista. Nos odian. No todos, por supuesto. Porque hay un pequeño grupo que pudo infiltrar, hay un pequeño grupo. Bueno, ¿ustedes han escuchado hablar de justicia legítima? ¿Les suena justicia legítima? ¿Escucharon hablar de justicia legítima? Bueno. ¿Y de la Asociación de Magistrados escucharon hablar? No, ¿no? Bueno, el poder de los jueces no está en justicia legítima. El poder de los jueces está en la Asociación de Magistrados. La causa de los cuadernos que aparecen escritos, que se habían prendido fuego, después se desprendieron fuego, ahora se resucitaron de su ceniza como el ave fénix, los cuadernos. Ahora el tipo desde España dijo que era todo mentira. Estaba el juez Bonadío, vos llegabas, estabas acusado, eras uno de los empresarios acusados, llegabas con tu defensor y el secretario te decía, doctor, espera acá, entra el señor solo. Entra el señor solo, el empresario solo, se queda 5 minutos, se asoma y le dice al abogado, anda, gracias, me quedo con el defensor oficial. Y el defensor oficial era el número 2 de la Asociación de Magistrados, Coleman. En algún momento, estimadas, estimados, va a haber que hacer un nunca más del lawfare, de la guerra judicial. Porque las políticas de memoria, verdad y justicia no son venganza, son políticas de prevención del delito. Que Videla haya terminado muerto, solo, con el traje a rayas, sentado en un inodoro detrás de las rejas, hace que hoy a ningún militar se le ocurra hacer un golpe de Estado en Argentina. Porque saben que aunque pasen un montón de años, lo van a buscar y lo van a encarcelar. Y lo mismo necesitamos para el lawfare. Políticas de memoria, verdad y justicia. Para que a nadie se le ocurra hacer lo que están haciendo con la doctrina Irursum, con anular a nuestros compañeros. Vamos. Fíjense Brasil. Un juez le dijo a 200 millones de brasileros
que no podían votar a Lula da Silva. Tenemos algo que se llama pena de inhabilitación. Amado Vudú no puede tener ningún cargo público. El tipo al que le debemos la recuperación de los fondos de las AFJP, un tipo que fue vicepresidente de la Nación. Y esto, esas mosquitas desagradables que encima las manoteas y no las puedes agarrar nunca. Pero bueno, uno dice, bueno, el diagnóstico lo sabemos todos. Tenemos un problema muy grande con el Poder Judicial. Con el Poder Judicial. Digo bien. El Poder Judicial, la calentura que deben tener los republicanos de Patricia Bullrich con esta decisión de la Corte Suprema de poner en vigencia una ley que estaba derogada, ¿no? Debe tener una calentura Patricia Bullrich, ¿no? Todos estos republicanos. ¿Cuál es el tema? Elegimos presidente, elegimos diputados, elegimos senadores, gobernadores. No elegimos jueces. Y los jueces son los últimos custodios de la interpretación de la Constitución. Entonces vos tenés una ley que la hizo un grupo de diputados, que pasó por distintas comisiones, que fue propuesta para votar en determinado momento, los representantes del pueblo votaron primero en diputados, o al revés, ¿no? Primero en una cámara, después en la otra cámara, se consiguieron las mayorías, se sancionó la ley, pasó al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo no la vetó, la promulgó, la publicó en el boletín oficial, y viene un juez cualquiera y dice, esta ley es inconstitucional, no se aplica. El poder que tienen los jueces es enorme. Es enorme. Porque ellos... Después hay otros poderes, por supuesto, ¿no? Hay poderes en las sombras. Digo, la ley de medios, la Corte terminó diciendo que no era inconstitucional. Y se sigue sin aplicar. Se sigue sin... O sea, ¿cuánta fuerza tenés que tener para que ni siquiera te bancó el Poder Judicial en esa? Igual conseguiste que no se aplique la ley de medios. Fíjense el poder. Bueno. Son esos poderes que están en las sombras, esos poderes que no conocemos, porque enseguida nosotros, cuando nos visibilizamos, somos carne de los ataques. Donde uno saca la nariz del agua, ¡pum!, le pegan un tiro acá entre medio de los ojos. Entonces, son demonizados los grupos que armamos, donde le ponemos un nombre, enseguida los demonizan. La Cámpora, Justicia Legítima, nuestros líderes. Guillermo, una persona demonizada por luchar para que no falte la comida en la mesa de los argentinos. Es un violento, es un violento, es un violento. Discutía... Yo tengo unas cuantas anécdotas de Guillermo y aprovecho este espacio para contar alguna. Me toca ser abogado del cuñado de un muy importante supermercadista de la Argentina. No vamos a decir quién. Y le digo, no vamos a decir el apellido. Digo, ¿cómo anda Alfredo? Le digo al cuñado. Mi cuñado es un pelotudo. ¿Qué pasó? Lo llama Moreno a las 6 de la mañana, le dice, Alfredo, tenés muy caro el aceite, bajamos el aceite, y baja el aceite, mi cuñado. Yo decía, quiero 25 como Guillermo Moreno. Sale en la tele, Guillermo Moreno discutía con los empresarios con un arma arriba de la mesa. Con una bazooka lo quiero, con una ametralladora. Que ya dijo Guillermo que era todo falso, eso era mentira, pero si fuera así, digo, ¿qué vamos a fijar en las formas? Nos fijamos las formas sobre el fondo. Entonces, permitimos que se demonicen nuestros líderes. Recuerdo haber ido a un programa de televisión y haber hablado bien de Julio De Vido. Los míos propios, los que habían ido conmigo al programa, dicen, boludo, quedó como que lo bancás a De Vido. Y sí, ¿cómo no lo voy a bancar a De Vido? Después pasan esas cosas. Nuestros compañeros son mancha venenosa y después ni siquiera lo bancan los nuestros cuando les piden el desafuero.
Entonces, pucha, somos peronistas nosotros. Se supone que somos los forajidos, que somos los que nos cagamos en las formas y lo único que nos importa es el fondo. ¿Desde cuándo fuimos tan modositos que no podemos hacer nada? Tenemos que pillar agua bendita, parece. No podemos hacer nada. Bueno, en grandes líneas, entonces, para hacer como un colofón de todo esto, la guerra judicial, el lawfare, Plan Cóndor 2, Plan Cóndor Judicial, es la utilización de elementos del Poder Judicial, de la prensa, de los servicios de inteligencia y de los personajes políticos para inventar causas de manera tal de demonizar e incluso privar de la libertad a los líderes que luchan por la defensa de los derechos. Parecía que iba a cortar, pero voy a contar algo más. Todos saben acá quién es Hugo Moyano. Sí. Todos saben quién es Baradel. Palazzo, el de los bancarios, ¿le suena? Bueno. ¿Alguien sabe quién es Roberto Fernández? No saben quién es Roberto Fernández. Roberto Fernández es el líder del sindicato de la UTA, Unión Tranviarios Automotor. Los choferes de colectivo hacen el mismo trabajo que hacen los de Moyano, manejar. Pero transportar cosas parece que es más importante que transportar gente, porque los de Moyano ganan mucho mejor que los colectiveros, muchísimo mejor que los colectiveros. Y nadie sabe quién es Roberto Fernández. Los colectiveros pasaron de pagar impuesto a las ganancias al salario a tener un salario por debajo del mínimo de pobreza. Primer año del gobierno de Macri, 37% de inflación, cerraron paritarias en el 12%. En un año perdieron el 25% de la capacidad adquisitiva del salario. Y nadie habla de Roberto Fernández. Se habla de los que luchan por los trabajadores. Se habla de los que consiguen derechos para los trabajadores. Esos son demonizados y le hacen creer a los trabajadores que los sindicalistas son todos chorros, que están ahí porque quieren beneficiarse ellos mismos, y consiguen que el que se beneficia con la actividad del sindicalista lo odie. Esto es lo que tenemos, esta es la lucha que tenemos que dar. A mí me han preguntado alguna vez, ¿deberíamos nosotros utilizar neurociencias? ¿Deberíamos? Y yo siempre decía, no, nosotros tenemos que avivar giles, nosotros no nos podemos aprovechar de los giles, hay que avivar giles. Bueno, muchachos, recapitulé. Primero, tenemos que ganar. Después avivamos los giles. Si ellos la usan, nosotros tenemos que usarla. O no la usa nadie o la usamos todos. Digo, qué sé yo. Fue muy fácil para Macri solucionar el problema de la inseguridad. ¿Cómo lo solucionó? Lo sacó de la tele y del diario. Con eso solucionó la inseguridad, ¿no? Yo recuerdo los primeros años del macrismo que los fiscales federales estaban con los pelos de punta porque nunca habían visto tantos secuestros extorsivos en toda su carrera. ¿A usted le suena eso? ¿Salió en algún lado? ¿A usted le suena? ¿Qué grave flagelo de los secuestros extorsivos? 2016, 2017 fueron años de mucha cantidad de secuestros extorsivos, no salió en ningún lado, no se enteró nadie. Parece que los problemas de los argentinos se solucionan cuando salen de la tapa de los diarios. Estimadas, estimados, espero haber sido didáctico, espero haber transmitido algo de utilidad para todos y dirá, ya la hemos, se había avisado Pimpi que se iba, no sé a quién quedó con quién quedó al mando. Al mando no, la coordinación, Adrián. En la coordinación. Bueno, somos peronistas, somos verticalistas. Somos peronistas y somos horizontales, es de abajo hacia arriba. No, por supuesto que desde ya que es muy interesante tu planteo, muy didáctico, muy claro,
Se abre ahora un Bien. espacio de preguntas y de reflexiones. Sí. Me gustaría saber qué compañeros y compañeras quieren plantear una reflexión o una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenés, Adrián? Tengo, no hay problema. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión? Bueno, Yo puedo usar un disparador. Mi disciplina de origen es la comunicación social. Y coincido en gran parte con lo que vos planteás. De todos modos, no coincido plenamente con aquello de que son giles. Digo, no son giles. Yo creo que, bueno, está demostrado que del otro lado, así como cuando vos estás en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no tenés una tabla rasa del lado del alumno, digamos, al que vos le volcás información, del lado del receptor no tenés una tabla de raza, tenés un ser pensante que tiene una historia, tiene una cultura, que mira la realidad desde su lugar y tal vez, digo, lee y escucha aquellos medios que también quiere escuchar, que fortalecen su postura. claro. Yo sí coincido claramente con que hay, o sea, la guerra, así como la continuación de la política por otros medios es la guerra, es un viejo, los medios y la comunicación forman parte de una estrategia hoy en día de guerra. Fíjate lo que pasa, por ejemplo, con Ucrania y Rusia. A escala Sin ninguna mundial. duda, sí, sí. A escala Sí. mundial. O sea, esa disputa que se está dando en otro plano de la geopolítica, Luis Lázaro escribió, digamos, la geopolítica de la comunicación, un amigo y un compañero también peronista que viene estudiando el tema hace mucho. Y es cierto que son un arma poderosa, pero arma poderosísima, pero lo que hay que tener en cuenta es que esa arma poderosa está muy vinculada a la política. Esto es lo que yo quiero decir. Sí, no tengo ninguna duda. Que si la política, o sea, si la política falla, la comunicación no resuelve. No, estamos de acuerdo, pero estamos absolutamente de acuerdo. Ahora, el antiperonista, el que ya lo tiene genéticamente, y digo genéticamente, si hay algo que a mí me gusta, que me da un placer, orgásmico, placer orgásmico, me da cuando a un gorila le salen hijos peronistas. Me da una satisfacción, me encanta, conozco montones de casos. Ahora, el gorila no le va a entrar la realidad. Vos le vas a decir la realidad y te la va a negar. El gorila te va a decir que el cielo es verde. Pero porque él salió en ve el su diario que propia el cielo era realidad. verde. Él ve Eso- su propia. Yo Y no pienso va a que querer ver, pero digo, con el tema este de la ley de servicios de comunicación audiovisual, a mí me parece que se generó un proceso muy interesante, que es quitó esa pátina de neutralidad que tienen los medios, como así ahora hay que quitar la pátina de neutralidad que tiene supuestamente el Poder Judicial, ¿sí? Que está por encima del bien y del mal. Creo que esa discusión fue muy importante porque hoy en día todos y todas, y no sé si todo, digo en general, no puedo generalizar, pero gran parte reconoce que los medios no son neutrales. Sí. Pero permitime esto, Adriana. Vos tenés una enorme porción de la población que no tiene tiempo para la reflexión. No tiene tiempo y no tiene ganas para la reflexión, y es entendible porque están cansados. Vos tenés gente que vos le hablás de política y no quiere ni escuchar. Están todo el día trabajando, llegan a la casa, no quieren ver un programa político, quieren ver algo que los distraiga, quieren ver una serie, quieren ver. A esa gente te digo cómo se les llegó. A esa gente se le llegó, compañero Juanjo, a esa gente se le llegó con los programas de la tarde. Chau, Juanjo, querido compañero. Los programas de la tarde, cuando aparece la causa de Lázaro Báez, tiene dos componentes que llevaron el lawfare a los programas de la tarde. Pero es que se cambió el género. O sea, los programas de la tarde pasaron
enseñaron a hacer Sí, política. pero vos fíjate qué fue lo que pasó. ¿Cómo se llegó a eso? Porque ¿quién miraba la nata? Nadie miraba la nata. 4 gatos locos, 4 gorilas que se consumían sus propias mentiras. El tema fue cuando el Lofer llegó a los programas de la tarde de la mano de Karina Jelinek e Ileana Calabró. En la causa de Lázaro Báez están imputados Fariña y Rossi, maridos de ellas. Entonces, consiguieron llevar el Lofer a los programas de Chimentos. Y ahí, los peronistas chorros, se robaron un PBI, lo pusieron en el ARSAT, lo mandaron al espacio con huellas digitales de Escobar Gaviria. Las cosas es maravilloso. Si alguien no lo conoce, le recomiendo que vea ¿cómo se llamaba? Brian López, ¿no? ¿Cómo era? Rechimusi, el que hacía que era de la CNN. Randall López. Busquen Randall López en YouTube. La gente puede decir cualquier estupidez, las cosas que hacía decir, una cosa hermosa. Busquen Randall López en YouTube, que se lo van a consumir. Se hacía pasar por periodista de la CNN y le decía que había un proyecto de ley para techar la avenida Corrientes contra la inseguridad. Y la gente decía, me parece muy bueno, techar la avenida, ponerle techo a la avenida Corrientes para combatir la inseguridad. No, vean Randall López, que ahí te das cuenta que alcanza con que parecer un medio serio para hacerle decir a la gente cualquier cosa. Una cosa, les recomiendo que lo vean en YouTube, que es muy divertido. Elizabeth, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, que vamos, que acá están los compañeros y las compañeras pidiendo pista para preguntar. Estás muteada, Elizabeth, estás muteada. ¿Seguís muteada, Elizabeth? Estás muteada. Ahí. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora. Bueno, una pregunta y una reflexión, ¿no? Que me gustaría hablar, Adrián, con respecto a la reflexión, qué piensa al respecto, ¿no? Con respecto al tema del lawfare, el invento de las causas judiciales, ¿no? Que ya todos conocemos, que también explicó Adrián, y cómo acompañaron y acompañan los medios, ¿no? A este tema, ¿no? Bueno, allí habría que ver todo el tema de la libertad de expresión y los medios de comunicación, sumamente arduo, y que bueno, hay fallos muy interesantes con respecto a la justicia, ¿no? En ese punto, ¿no? Así que bueno, llegado un momento tal vez podamos un poco profundizar con esos fallos, ¿no? Que refieren a la libertad de expresión y sus límites, ¿no? Que sí tiene límites. Si bien es un derecho, eso no implica que no tenga límites. Todo ejercicio de un derecho también tiene límites. Eso por un lado. Y ahora sí me gustaría conocer la reflexión un poco de Adrián, y me voy a referir un poco a algo que siempre me preocupa cuando se trata el tema de la justicia. Tengo la impresión de que siempre desde los gobiernos, cuando tratan el tema de la justicia, ya sea para implementar una reforma y demás, siempre se refieren al fuero político. Esto es a la justicia federal. Y bueno, hace 33 años que ejerzo la profesión, soy una abogada que realmente se gasta la suela de los zapatos pateando tribunales. Ahora, bueno, si bien tenemos el tema de la digitalización, no nos cambió la vida tampoco, porque bueno, yo sigo yendo a tribunales, ahora que se abrió casi todos los días, ejerzo esencialmente en el fuero social, que es la justicia del trabajo, y bueno, sabemos que bueno, todo lo que es la justicia ordinaria, Adrián, es como que siempre está siendo olvidada por aquellos que tienen el poder para instrumentar reformas que son esenciales, sobre todo en el fuero social, que es la justicia del trabajo, y Adrián, vos conocés muy bien que esa es una justicia prácticamente desmantelada.
la justicia más necesaria para nuestro pueblo, ¿no? También la justicia civil, los fueros de familias, pero específicamente la justicia del trabajo, donde, bueno, prácticamente no se habla de las necesidades estructurales que están teniendo, la ausencia de jueces, la cantidad de jueces subrogantes, bueno, la verdad que es una justicia que ya se vació años atrás. Comenzó el vaciado de la justicia del trabajo. Bueno, con el tema de la pandemia y la implementación de los procesos digitales, nos encontramos que no solo con la ausencia de infraestructura, la ausencia de elementos para ejercer la digitalización, la falta de capacitación, bueno, la verdad que en este momento nos encontramos con una gran preocupación en ese fuero, ¿no? Porque, bueno, el tema de los despidos que abundaron en épocas de pandemia, ya veníamos. O sea, es un fuero que realmente está en una muy grave crisis, y que yo creo que, bueno, desde otros ámbitos, como por ejemplo el político, deberíamos empezar ya a trabajar esos fueros, ¿no? El fuero ordinario, que en definitiva es justicia del pueblo, ¿no? Mira, vos me vas a dar la razón seguramente en esto. Por el tiempo que vos hace que litigás, vos llegaste a vivir los procesos. Le acaban de echar café al mate. No importa, vamos a probar a ver qué tal sale. Vos llegaste a vivir la tramitación de los procesos de seguridad social en el fuero del trabajo, ¿no? Porque si yo no me equivoco, el fuero de la seguridad social se crea en el año 96. Entonces, antes de eso, los juicios, el 80% de los juicios contra el Estado son juicios de seguridad social. Nosotros tuvimos un presidente de nuestro color político, año 96, ya saben de quién estoy hablando, que dijo, no puede ser que nuestros abuelos tengan que tramitar sus juicios en un fuero que no tiene jueces especialistas en seguridad social. Vamos a crear un fuero especializado. De los 75 juzgados del trabajo y 13 cámaras de apelaciones que tramitaban los juicios de seguridad social, se crearon 10, y primero 2 y después 3 salas de cámara de apelaciones. El fuero nació colapsado. Nació colapsado. Entonces vos presentabas un escrito y tardaban 4 meses en despacharte algo que el código dice que lo tenían que hacer en 3 días. Además, le aplicaron el Código Procesal Penal el Código Procesal Civil como para que esté en una zona gris la posibilidad de que se prescriban se caduquen las causas. O sea, buscaron hacer todo. Fíjense, en el fuero federal, nosotros lo teníamos, el fuero que investiga la corrupción de los políticos, lo teníamos tapado de causa del tipo que fumaba un porrito en la cancha. Entonces, se hacen las cosas de manera tal que los jueces, si tienen ganas de trabajar, no pueden. Sumale los que no tienen ganas de trabajar, los que tienen identidad ideológica, con los que nos cagan la vida, etc. Gisela, me parece que quería decir algo. A ver, sí. Sí, no sé, ¿me toca a mí? Sí, Gisela, te toca a vos. Sí, perdonen que tengo 2 usuarios, porque en la computadora no tengo cámara ni sonido, y en la tablet tengo cámara, pero casi no tengo para teclear. Entonces estoy duplicada. No hay problema. Lo que quería preguntar a Adrián es, a ver, vos hablás de combatir el lawfare, hacer un nunca más del lawfare, cosa en lo que yo coincido completamente. ¿Crees que los consejos de la magistratura son el camino, son la vía regia para ese combate? Y digo los consejos precisamente por lo que dijo recién Elizabeth, que no remitirnos estrictamente a las causas federales, sino también para poder sancionar a jueces que han actuado fuera de derecho en otro tipo de causas. Si consideras eso, que pelear el terreno de la magistratura puede ser la vía regia para combatir el lawfare. Creo que quizás lo mejor que podemos hacer con el Consejo de la Magistratura es cerrarlo. Lo que pasa es que necesitaríamos una reforma constitucional, ¿no? Realmente el juez,
antes del Consejo de la Magistratura le debía su cargo a una o dos personas. Ahora le debe su cargo a un montón de gente. Digamos, realmente yo creo que tiene que ser revolucionaria la democratización del Poder Judicial. Sin reforma constitucional tenemos métodos, tenemos mecanismos que se pueden hacer a partir de los códigos procesales. Les parezca una barbaridad lo que les voy a decir, yo creo que habría que terminar por jurados todas las causas. Causas civiles, causas laborales, causas comerciales. Le sacás el poder de los jueces. Sorteás del padrón electoral 3, 4 tipos, 5, que escuchen el juicio en una audiencia oral, que se ventile toda la prueba y que digan culpable, inocente, procede la demanda, se rechace la demanda. Personas del pueblo. Sacarle el poder a los jueces sin reformar la Constitución. Y si nos da el cuero, reformar la Constitución haciendo que los cargos sean con periodo, con un tiempo, 7 años, qué sé yo, y elección popular. Eso creo que serían los mecanismos para terminar con un poder judicial oligárquico, aristocrático, endogámico, etcétera, etcétera. Empezar, perdóname Adriana que cierro esta idea, empezar sin reforma constitucional, terminar por jurados todos los procesos. Me vas a decir es muy difícil, está bien, sí es difícil. Sí, es difícil, claro que es difícil, no es imposible. Y segundo, si nos da el cuero, reformar la Constitución y hacer que los cargos de los jueces no sean vitalicios, porque los tipos llegan a la edad de jubilarse, se jubilan y no se notifican de la jubilación, porque hasta eso tienen. Está jubilado, pero no estoy notificado y voy a notificarme cuando se me canta. Cuando me mandé todas las cagadas y tengo la soga del cuello en el Consejo de la Magistratura, ahí voy y agarro, me notifico de que estoy jubilado. Adriana, perdóname. En un momento Guillermo hablaba también de que es patrimonio de los abogados administrar la justicia, u otras profesiones podrían acceder también. Eso es una locura también. Para ser el representante de los diputados del Congreso en el Consejo de la Magistratura, además de ser diputado o senador, tiene que ser abogado. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser? Y digo, y si un año votamos todos diputados y senadores que no son abogados, ¿a quién ponemos ahí? Aparte, yo la verdad, les digo, si nos diera el cuero para reformar la Constitución, saco el requisito de que para ser juez hay que ser abogado. Las leyes son para todos, si nosotros pretendemos que la gente motive su conducta en las normas, no podemos decir que los únicos expertos en las normas son los abogados. No podemos, eso no puede existir, no puede ser. Las normas son para todos, yo no necesito que una persona para ser juez sea abogado. Pero dicen, no, bueno, pero los que no son jueces no se guían por las leyes. ¿Ustedes se creen que los jueces sí? Los jueces se han transformado en los pretores de la República Romana, que eran los antecedentes del derecho, del common law, del derecho anglosajón, que es por precedentes jurisprudenciales. Recién ahora, en los últimos tiempos, empezaron a hacer leyes, pero los jueces hacían las leyes en Roma, y hoy también. Hoy un juez se aparta abiertamente de la norma. Nosotros somos los inventores de que la biblioteca tiene 2 mitades. ¿Por qué decimos eso? Porque somos la mitad de la biblioteca que dice lo que queremos hacer. Y cuando queremos usar la otra mitad de la biblioteca, decimos, si bien en el pasado yo resolví tal cosa, un nuevo análisis de la cuestión me lleva a concluir exactamente todo lo contrario a lo que dije hace 2 semanas. Hacen lo que quieren. A ver, nosotros tenemos la Corte Suprema. La Corte Suprema puede resolver los recursos sin fundar. Se declara inadmisible el recurso, artículo 280. ¿Por qué? No tengo por qué explicártelo. Carlos III expulsa a los jesuitas de América, ¿no? Y le preguntan a Carlos III por qué había expulsado a los jesuitas de América. Y Carlos III contestó, por razones que alberga mi soberano corazón. ¿Qué es lo que dijo Carlos III?
¿Qué carajo te tengo que explicar por qué eché a los jesuitas? La última vez que me vi en el espejo tenía una corona. ¿Qué te tengo que explicar a vos? Y los jueces de la corte, que son una corte, y que están en un palacio, resuelven un recurso por razones que alberga su supremo corazón. Es un disparate que, a ver, la justicia, porque aparte les encanta. ¿Vos dónde trabajás? Yo trabajo en la justicia. Ah, a ver, abrite la camisa, que sos de los super amigos, que sos Superman, vos, que sos de los hombres X. Vos no trabajás en la justicia, vos trabajás en el Poder Judicial. Pero ellos son la justicia, son una entelequia. Les gusta que le digan, es la justicia. Cuando a la prensa le gusta un fallo, dice, la justicia condenó a fulano de tal. Si no le gusta el fallo, un juez en un polémico fallo dijo tal cosa. ¿Se dan cuenta cómo manejan los símbolos? El estúpido Rosencrantz quiere hacer que los quiere togados a los jueces. Quiere poner toga. Los quiere poner con esos vestidos negros. Faltan los ruleros, la peluca de los rulos blancos. Falta. Estamos realmente en una cosa que es increíble. Es un problema muy serio el Poder Judicial. Y la justicia es un asunto muy serio para dejarlo en manos de los jueces. Así. Ahí te di la frase de cierre, me parece, Adriana. Sí, me parece que esa es la mejor frase. Sí. Bueno, te dejamos la frase de cierre a vos, justamente. Bueno, esa, que la justicia es un asunto muy serio para dejarla en manos de los jueces. Muy serio, para dejarlo a los jueces. Dixit, Adrián Dixit. Say no more después de eso, muy contundente. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que fue muy enriquecedora tu presentación, muy didáctica, muy clara, muy contundente, y bueno, nos vemos, compañeras y compañeros, nos vemos en... Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por la convocatoria, muchas gracias por escuchar a este gordito barbudo cuando podrían estar viendo Netflix. Sí. Así que bueno, yo quiero ver algo sobre la justicia en Netflix, me encanta. Compañeras, sí, a mí me gustaría ver la de Panama Papers, que se estrenó en todos lados menos acá. Les mando un beso grande. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Un aplauso. Gracias.